En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo que estás en los cielos, Dios Padre Todopoderoso y Eterno, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por un nuevo día más de vida, por una semana más de vida, Señor. Invocamos la presencia del Espíritu Santo, que sea el Espíritu Divino en el que esta noche sea Él nuestro Maestro, que sea Él quien nos ilumine, que sea Él que a través de la palabra escrita nos muestre realmente cuál es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Que nos abra el corazón y que podamos entender y comprender todo el plan de salvación. Pareciera que muchos de nosotros que decimos ser cristianos nos quedamos a medias y mezclamos vinos nuevos en odres viejos o echamos en odres nuevos vinos viejos. Y nuestro Señor Jesucristo nos enseñó que todas las cosas las hace nuevas. Desde su muerte y resurrección, el Señor ha querido que todo cambie. Por eso hoy queremos poner nuestra vida en sus manos, en las manos del Señor Jesús, para que Él cambie nuestra vida, para que Él mejore nuestra vida, para que Él nos permita vivir a plenitud, conocer la felicidad aún en medio de tanta dificultad. Pero si nos agarramos a la mano de Cristo, si nos agarramos a la mano del Espíritu Santo, seguramente podremos soportar y superar nuestras enfermedades, por poder superar nuestros problemas, ya sean familiares, económicos o laborales. Ponemos todos nuestros enfermos en sus manos. En esta noche te pedimos por la salud del papá de nuestra amiga Lauren, porque se recupere prontamente, Señor. En tus manos lo colocamos, Padre Santo, y la oración de toda su familia. Te pedimos también por todos los enfermos que aún todavía están con COVID-19. Y también te pedimos por la seguridad de Colombia, de Puerto Colombia y del Atlántico, Señor. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Divino, ven en esta noche y toma posesión de nuestra casa. Pero sobre todo ilumínanos, ábrenos la mente y el corazón para que podamos entender tu santa palabra. Ven Señor Jesús, llénanos con tu palabra. Amén, amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a leer entonces el capítulo número 25 del libro del Éxodo. Y comienza una parte importante, prescripciones para la construcción del santuario. Ya Dios a estas alturas quiere un santuario, quiere un templo, un lugar donde encontrarse con su pueblo, con el pueblo de Israel. Ofrendas para el santuario. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo: di a los israelitas que recojan una ofrenda para mí. Deben recogerla entre todos los que quieran darla voluntariamente y de corazón. Y lo que deben recoger es lo siguiente: oro, plata, cobre, tela morada, tela de púrpura, tela roja, lino fino, pelo de cabra, pieles de carnero teñidos de rojo, pieles finas, madera de acacia, aceite para lámparas, perfumes para el aceite de consagrar y para el incienso aromático, y piedras de cornalina y otras piedras finas para montarlas en el efod y el pectoral del sumo sacerdote. Y háganme un santuario para que yo habite entre ellos. Pero este lugar donde yo he de habitar y todos sus muebles tienen que hacerlos exactamente iguales a los que te voy a mostrar. Voy a repetir. Pero ese lugar donde yo he de habitar y todos sus muebles tienes que hacerlos exactamente iguales
a los que te voy a mostrar. El arca de la alianza. Haz un arca de madera de acacia que mida 1,10 m de largo, 65 centímetros de ancho y 75 centímetros de alto. Recúbrela de oro puro por dentro y por fuera, y ponle un ribete de oro alrededor. Hazle también 4 argollas de oro, y pónselas en las 4 patas, 2 de cada lado y 2 del otro. Haz también travesaños de madera de acacia. Recúbrelos de oro y pásalos a través de las argollas que están a los costados del arca, para que pueda ser levantada con ellos. Y ya no vuelvas a quitarlos. Déjalos ahí en las argollas del arca, y coloca en el arca la ley que te voy a dar. Haz una tapa de oro puro, que mida 1,10 m de largo por 75 centímetros de ancho, con 2 seres alados de oro labrado a martillo en los 2 extremos. La tapa y los seres alados deben ser de una sola pieza. Uno de ellos estará en un extremo de la tapa y el otro en el otro extremo, el uno frente al otro, pero con la cara hacia la tapa. Y sus alas deben quedar extendidas por encima de la tapa, cubriéndola con ellas. Coloca después la tapa sobre el arca, y pon dentro del arca la ley que te voy a dar. Allí me encontraré contigo, y desde lo alto de la tapa, de entre los 2 seres alados que están sobre el arca de la alianza, te haré saber todas mis órdenes para los israelitas. La mesa para el pan de la presencia. Pan de la presencia. Mesa pan. Haz una mesa de madera de acacia que mida 90 centímetros de largo, 45 centímetros de ancho y 65 centímetros de alto. Recúbrela de oro puro y ponle un ribete de oro alrededor. Hazla con un entrepaño de 7 centímetros de ancho y ponle al entrepaño un ribete de oro. Haz también 4 argollas de oro y pónselas en las 4 esquinas, que corresponden a las 4 patas, de tal manera que queden junto al entrepaño, para que se pasen los travesaños por ellos y se pueda llevar la mesa. Haz de madera de acacia los travesaños con los que se ha de llevar la mesa, y recúbrelos de oro, y haz de oro puro los platos, cucharones, jarras y copas para las ofrendas de líquidos. Pon siempre en la mesa, en presencia mía, el pan que se me consagra. Wow. El candelabro de oro. Haz también un candelabro de oro puro, labrado a martillo. Base, tronco, copas, cálices y pétalos formarán una sola pieza. Y de los costados le saldrán 6 brazos, 3 de un lado y 3 del otro. Cada uno de los 6 brazos que salen del tronco del candelabro deberá tener 3 copas en forma de flor de almendro, con su cáliz y sus pétalos. Y el tronco mismo tendrá 4 copas, también en forma de flor de almendro, con su cáliz y sus pétalos. Cada uno de los 3 pares de brazos que salen del candelabro tendrá un cáliz en su parte inferior. Los cálices y los brazos deberán formar una sola pieza con el candelabro, el cual ha de ser de oro puro labrado a martillo. Hazle también 7 lámparas y colócalas de tal modo que alumbren hacia el frente, y que sus tenazas y platillos sean también de oro puro.
usa 33, ojo este número, usa 33 kilos de oro puro para hacer el candelabro y todos sus utensilios. Y pon tu atención en hacer iguales a los modelos que se te mostraron en el monte. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, más que todo, esta noche continuamos con el proceso que está haciendo Dios con el pueblo de Israel, ya dándole una formación litúrgica, ya solicitándole, pidiéndole una ofrenda. Recuerden que ellos habían salido de Egipto con muchas prendas, mucho oro, mucha plata, muchas piedras preciosas, que los egipcios se las habían dado para que se fueran, ¿sí? Y como pago por los 430 años de servidumbre y de esclavitud que les habían prestado a los egipcios. Entonces, por eso tenían todas esas cosas. Entonces, lo primero que vemos nosotros es que Dios pide una ofrenda de corazón, voluntaria. Fíjense cómo aquí está la ofrenda para sostener el templo, está la ofrenda para sostener los servicios de la iglesia y los servicios de la liturgia. Si nosotros nos damos cuenta, aquí los católicos podemos aquí ver muy bien casi toda nuestra parroquia puesta aquí, ¿sí? Podemos ver cómo Dios mismo le dice a su sumo sacerdote en ese entonces, que era Moisés, su interlocutor, su intermediario, que le pida al pueblo por una ofrenda para él. Ojo, no es el diezmo, no es el diezmo. Le está pidiendo una ofrenda ¿para qué? Para construir un santuario, para construir un tabernáculo, para construir el arca de la alianza, donde se iba a depositar la ley de piedra. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, la ley de piedra. Le está pidiendo oro, madera de acacia. Yo veo que el oro es usado como un material tan puro, un material tan fino, un material para la naturaleza y para la liturgia. El oro representa divinidad, ¿sí? Es el metal más valioso que existe, el más puro que existe. Y por eso es que el Señor lo requiere para todas estos ornamentos y todas estas cosas que van a estar en su santuario, que debe ser espectacular y que debe ser imponente, porque Él se lo merece. Entonces Él le pide una serie de cosas a los israelitas con el fin de que puedan construirle a Él un santuario, que en este momento lo vamos a conocer nosotros posteriormente como el tabernáculo, que era capaz de montarse y de desmontarse para poder ir navegando por todo el desierto, ¿verdad? Ahí pide una serie de cosas. Dice, pero algo que llama la atención y que nosotros debemos tener claridad, es que el Señor le dice, tú me vas a construir un santuario. Israel me va a construir un santuario con todo lo que ofrezcan de corazón, ¿verdad? Pero no lo van a hacer como ustedes creen, como ustedes se lo imaginen, como ustedes piensen. Ni siquiera lo van a hacer como los han visto en Egipto. Moisés, yo te voy a mostrar el santuario celestial. Tú vas a tener una visión de todo lo que hay en el cielo, del santuario celestial, de la Nueva Jerusalén. Y tú me vas a construir un santuario con las mismas especificaciones y el mismo modelo y las mismas formas que vas a ver en la visión que te voy a mostrar en el monte. Recordemos que en el capítulo 24 estamos viendo que Moisés asciende durante 6 días, ¿verdad? Y al séptimo, dura 6 días allá apartado solo. Josué lo está esperando y más abajo están Aarón, Hur y los 70 ancianos. Pero Moisés está adentrado en la cima de la montaña para encontrarse con Dios. Y al séptimo día Dios lo llama para hablar con él. Y sucede en esta serie de cosas. Dios le muestra el santuario del cielo. Por lo tanto, el santuario que Israel tenía, el santuario
que la alianza del monte Sinaí poseía, que después se convertiría en el templo que construyó Salomón, y después el templo que reconstruyó Esdras, después del éxodo babilónico, va a ser una copia del santuario, una sombra del santuario de la alianza del monte Sión y de la alianza nueva y eterna firmada por la sangre de Jesús de Nazaret. ¿Sí? Entonces, vemos cómo el Señor le dice en el versículo 9 del capítulo 25, pero este lugar donde yo he de habitar y todos sus muebles, tienes que hacerlos exactamente iguales a los que te voy a mostrar. Es una orden de Dios. Ustedes no van a inventar nada. Yo les voy a mostrar qué es lo que van a hacer y cómo lo van a hacer. ¿Sí? Ahora le manda a hacer un arca. El arca de la alianza. El arca de la alianza del monte Sinaí. Y esta arca era muy especial porque a través de ella Dios se iba a comunicar. Dios la manda a hacer de madera de acacia con unas dimensiones especiales. Y dentro de ella iban a estar tres cosas. Tres cosas que después en la nueva alianza se iban a convertir en una persona. ¿Qué estaba? En primera instancia iban a estar las tablas de la ley. Los 10 mandamientos escritos por Dios en unas tablas de piedra iban a reposar ahí como testimonio de la alianza. Segundo, el bastón de Aarón que había florecido. El bastón de Aarón florecido. ¿Por qué florecido? Símbolo de la resurrección. De aquella vid que es muerta y que después de muerta revive, retoña. Ese es Jesús de Nazaret. Y tercero, iban a tener una jarra de oro llena del maná, o sea, del pan bajado del cielo. ¿Sí? La ley o la palabra de Dios escrita en piedra, el bastón de Aarón retoñado y una jarra del maná, ¿sí? El pan bajado del cielo, el alimento de los ángeles. Ok, entonces él la manda a hacer y le dice que le hagan unas argollas en las 4 patas y que haga también unos, aquí se dice, también travesaños de madera de acacia. Aquí yo también noto que así como el oro era el material, el metal preferido por Dios para estos ornamentos o estos artefactos, objetos sagrados, la madera de acacia también era la preferida por el Señor. La madera de acacia. Pero todo debía estar recubierto de oro puro. Me llama también la atención el hecho de que Dios le manda a hacer una tapa y que encima de la tapa iban a estar 2 querubines. 2 querubines, ¿sí? Que iban a estar sobre la tapa cubriendo al arca, lo que estaba adentro, protegiendo lo que estaba adentro. Mirándose un querubín el uno al otro. Cada uno estaba en su extremo y sus alas cubrían la tapa del arca y sus rostros miraban hacia abajo como reverencia. Como reverencia. ¿Sí? Entonces, y por encima de los querubines, Dios iba a hablar. Un símbolo del trono de Dios. Si nosotros vemos en las visiones de Ezequiel, y vemos también en el Apocalipsis, vemos que el trono de Dios se mueve sobre querubines. ¿Sí? Entonces Dios le iba a hablar a Moisés y al pueblo de Israel a través del arca por encima de los querubines. Listo. Ok. También me llama la atención y nos debe llamar la atención. Aquí tenemos prácticamente el altar católico. El altar católico ya está. Fíjense, el arca de la alianza, que es Cristo Jesús también,
porque en Él está el pan. Él es el pan bajado del cielo. Él es el retoño, ¿verdad? Y Él es la palabra de Dios. Puede ser para nuestros templos católicos, es el Santísimo. Es la reserva. Esa es el arca de la alianza, donde está Cristo consagrado, guardado. Fíjense la similitud. 2. Tenemos la mesa para el pan de la presencia. ¿Qué es? Ese es el altar católico. Hace una mesa de madera de acacia, de una madera sagrada, ¿verdad? Que mida 90 centímetros de largo y 50 centímetros de ancho. Recúbrela de oro puro y ponle un ribrete de oro alrededor. Esto es para poderla llevar, como era un tabernáculo, se tenía que llevar de un lugar a otro, se tenía que desmontar el tabernáculo para poder viajar e ir llegando a la tierra prometida. Obviamente esto ya se iba a evitar cuando se construyera el templo de Salomón. Ok, y pónsela en 4 esquinas para corresponde a las 4 patas, de tal manera que queden junto al entrepaño para que pasen los travesaños por ellos y se pueda llevar la mesa, para que la mesa sea móvil. Ok, y haz de oro puro sus platos. Nosotros tenemos los ornamentos que se usan en la Eucaristía, en la liturgia, deben ser de materiales nobles, de materiales buenos, ¿verdad? Como oro, como plata, ¿verdad? Como bronce, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ahora lo hacen de plata, platino. Sus platos, sus cucharones, sus jarras y copas para las ofrendas de líquido. ¿Qué hace el sacerdote cuando está consagrando, cuando está haciendo la Eucaristía? Tiene unas jarritas donde está el vino y donde está el agua. ¿Sí? El vino y el agua. ¿Sí? Para ofrenda de líquido, pon siempre en la mesa en presencia mía, el pan que se me consagra. Y nosotros los católicos tenemos la liturgia de la Eucaristía, donde suceden todas estas cosas. Ahora, el candelabro de oro. ¿Qué significa el candelabro de oro? La presencia del Espíritu Santo. Nosotros en la Iglesia Católica tenemos los candelabros. Nosotros también frente al altar tenemos los candelabros. Y tenemos siete velas que representan al Espíritu Santo. El candelabro representa al Espíritu Santo, a los 7 Espíritus de Dios, al Espíritu Santo. Recordemos que el Espíritu Santo tiene 7 dones, ¿sí? También tiene los frutos del Espíritu Santo. Entonces, el candelabro de oro es presencia del Espíritu de Dios, de la sabiduría del Espíritu de Dios, de la fortaleza, del temor de Dios, ¿verdad? Del consejo y de todos los dones del Espíritu Santo. Entonces, esto era para la alianza de el monte Sinaí. Dios le envía a Moisés, que es el intermediario de la alianza antigua, la alianza del monte Sinaí, la alianza que Dios con sangre, como lo vimos en el capítulo 24, había pactado con el pueblo de Israel. Esa alianza era con el pueblo de Israel, el que habían salido de Egipto, de los descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob. Sí, esa alianza es con ellos. Esa alianza es antigua, esa alianza es mediador Moisés. En esa alianza las tablas de la ley de Dios estaba en unas tablas de piedra. Había un santuario que era una sombra del santuario verdadero que estaba en el cielo. El arca de la alianza era una copia de el arca de la alianza verdadera. Ok, listo. Entonces, vamos ahora entonces a hacer el estudio más profundo. Vamos a ver ahora, ya vimos las características, o estamos viendo las características
de la alianza del monte Sinaí, del Antiguo Testamento, que era representación de el pueblo de Israel, de los judíos, y de todas esas leyes, de todas esas normas, como por ejemplo el sábado. El sábado es de la alianza del monte Sinaí, no pertenece a la alianza del monte Sión. Y los que pertenecen a Cristo deben guardar el domingo, el dies domini, como lo llama San Juan en Apocalipsis, el dies domini, por eso se llama domingo, dies domini. Domingos viene de dies domini. ¿Ya? ¿Sí lo entendemos? Dies domini, domingo. Entonces, los de la alianza del monte Sión respetamos y guardamos la tradición que los apóstoles habían guardado después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Todo cristiano que guarde el sábado está mezclando dos alianzas, para que lo sepamos. Dos alianzas. Hay cristianos que están mezclando dos alianzas. Por eso yo digo que Jesucristo fue claro cuando dijo: no podemos mezclar, no podemos echar vino nuevo, sangre nueva, en odres viejos. No podemos, porque entonces el vino rompe el odre y se derrama y se pierde. Y el odre se rompe y se pierde. O todo es nuevo o todo es viejo. Pero no podemos estar mezclando de que sí respetamos a Cristo para una cosa, pero para otra seguimos siendo como los judíos. ¿Verdad? O somos, no podemos ser tibios. O somos fríos o somos calientes. Entonces vamos entonces a ver la ineficacia de los sacrificios antiguos. La ineficacia de la alianza del monte Sinaí. Vámonos a Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9, versículos del 1 al 10. Vamos primero del 1 al 10. La primera alianza, o sea, si hay una primera alianza, si él ya habla de la primera alianza es porque hay otras, u otras. Vamos a ver. Ahora bien, la primera alianza tenía sus reglas para el culto. Lo estamos viendo allá en el capítulo 25. Pero en un santuario terrenal. ¿Sí? La tienda se levantó de tal forma que en su primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro y la mesa con los panes consagrados a Dios. Lo acabamos de leer. Detrás del segundo velo estaba el llamado lugar santísimo. Allí había un altar de oro para quemar el incienso. Y el arca de la alianza, fíjense, cubierto de oro por todos lados. En el arca había una jarra de oro que contenía el maná, pan bajado del cielo, el alimento de los ángeles. Y también estaban el bastón de Aarón, que había retoñado, resurrección. Y las tablas de la alianza. Encima del arca estaban los seres alados, que representaban la presencia de Dios, los cuales cubrían con sus alas la tapa del arca. Pero por ahora no es necesario dar más detalles sobre estas cosas. Preparadas así las cosas, los sacerdotes entran continuamente en la primera parte de la tienda para celebrar los oficios del culto. Estamos hablando de los sacerdotes de la alianza antigua del monte Sinaí. Pero en la segunda parte entra únicamente el sumo sacerdote. Y solo una vez al año. Y cuando entra, tiene que llevar sangre de animales para ofrecerlas por sí mismo y por los pecados que el pueblo comete sin darse cuenta. Con esto, el Espíritu Santo, fíjense quién habla, el Espíritu Santo nos da a entender que mientras la primera parte de la tienda seguía existiendo, la primera parte de la tienda, el lugar santo,
El camino al santuario todavía no estaba abierto. No había apertura al santuario celestial. Todo esto es un símbolo para el tiempo presente, o sea, el tiempo presente de Pablo después de la resurrección de Jesús. Pablo está hablando. Pablo es un fariseo y conocía muy bien de las leyes y del culto de lo que está hablando. Pablo es un conocedor perfecto de la ley del Antiguo Testamento. Dice, pero en la segunda parte, bueno, listo. Con esto el Espíritu Santo nos da a entender que mientras la primera parte de la tienda seguía existiendo, el camino al santuario todavía no estaba abierto. El acercarnos a Dios, como lo hacemos ahora los cristianos católicos, no estaba abierto en ese momento. Todo esto es un símbolo para el tiempo presente, pues las ofrendas y sacrificios que allí se ofrecen a Dios no pueden hacer perfecta la conciencia de los que así lo adoran. Fíjense, los que se mantienen guardando la alianza antigua no son capaces de adorar a Dios como Dios lo pide, como Dios lo exige ahora. ¿Sí? Fíjense lo que dice acá. Miren quién es el que nos da a entender las cosas. No es Henry, no es el Papa Francisco, ni siquiera Pablo. El Espíritu Santo nos da a entender que mientras la primera parte de la tienda siga existiendo, el camino al santuario todavía no está abierto. Mientras que Jesús no muriera en la cruz y no resucitara, no iba a haber apertura del santuario celestial. Todo esto es un símbolo para el tiempo presente, pues las ofrendas y sacrificios que allí se ofrecen a Dios no pueden hacer perfecta la conciencia de los que así lo adoran. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué nos quiere decir el Espíritu Santo? Que ese diezmo que tú das creyendo, porque en el Antiguo Testamento dice que el que no diezma no entra al cielo, que el que no diezma roba, le está robando a Dios. Que los que no respetan el sábado, porque está en el Antiguo Testamento, porque Dios lo bendijo cuando creó la tierra. Los que están siguiendo todavía esas leyes y esas normas, el Espíritu Santo les dice que sus ofrendas y que sus sacrificios no llenan sus conciencias, no las limpian. ¿Por qué? Porque verdaderamente quien limpia nuestra conciencia y limpia nuestra vida es Jesucristo, es el sacrificio de Jesús, es la vida según Cristo, el Señor del domingo, el Señor de la comunión, que entrega su cuerpo en cada comunión, aunque parezca cosa de locos. ¿Sí? Y dice, se trata únicamente de alimentos, bebidas y ciertas ceremonias de purificación que son reglas externas. No puedes fumar, no puedes beber, no puedes tomar café, no puedes hacer esto, no puedes comer lo otro, no puedes comer carne. Un sinfín de cosas que San Pablo, hablando lleno del Espíritu Santo, nos dice que esas cosas son pura y meramente cosas externas. Que lo verdaderamente que purifica el alma y el corazón es vivir en Cristo Jesús, obedecer a Cristo Jesús, seguir a Cristo Jesús y todo lo que Él trajo con la nueva alianza. Es que no podemos mezclar dos alianzas. Eso es lo que hacen muchos cristianos de estos tiempos. Están mezclando dos alianzas por hacerle la guerra a la Iglesia Católica. Que son reglas externas y que tienen valor, oigan esto, solamente hasta que Dios cambie las cosas. Muchas veces le preguntan a un católico, un evangélico, que por qué la Iglesia Católica cambió el sábado por el domingo. La Iglesia Católica no cambió nada. Quien cambió eso fue Dios. Dios cambió el sábado por el domingo. Él mismo lo cambió. Él cambió la alianza. Él cambió el mediador, el intermediario. Antes era Moisés, ahora se llama Jesús de Nazaret. Él cambió el pueblo al que iba dirigida la alianza. Antes era solamente al pueblo de Israel y al que se circuncidaba y cumplía todas las normas al pie de la letra de esa ley.
Ahora, el pueblo de Dios es todo el que acepta a Jesús y viva como Jesús manda que uno viva. Y cumple los mandamientos que le enseñó Jesús y le mandó Jesús a los discípulos y apóstoles a que transmitieran, incluyendo la fracción del pan. Hagan esto en conmemoración mía. ¿Ya? Cuando a usted como católico le digan, oye, pero dime dónde, quién, por qué la Iglesia Católica cambió los mandamientos y por qué cambió el sábado por el domingo. Usted diga, no, la Iglesia Católica no cambió eso. Eso lo cambió Papito Dios en su autonomía y porque le dio la gana a él. Y yo hago y respeto lo que Papito Dios manda. No lo que tú creas o lo que tú interpretes. Nosotros tenemos un magisterio y nosotros tenemos una tradición apostólica que no nos permite a nosotros creer lo que se nos dé la gana. Nosotros seguimos una tradición de 2000 años y que todo lo que la Iglesia Católica hace en su doctrina está en la Biblia. Todo. Ah, que haya curas pedófilos, que haya curas malos, que haya curas que... Hermano, eso en todo donde haya seres humanos va a pasar eso. Eso es algo inevitable. A Jesús se le torció un discípulo, lo veía viendo milagros y se le torció. Lo vio multiplicar los panes, lo vio sanar leprosos, lo vio resucitar a Lázaro y se le volteó. Satanás era la criatura perfecta, la criatura, la obra perfecta de la creación celestial. Y se le volteó al Señor, a Dios Padre. Entonces, en cualquier parte va a haber gente mala, porque eso hace parte del libre albedrío. Elegir ser bueno o ser malo. Y aún los que somos supuestamente buenos podemos cambiar a ser malos. Y aún Jesús apuesta a eso. Los que han estado siendo malos pueden convertirse en personas buenas. Ese es libre albedrío. Al versículo 14 dice la eficacia del sacrificio de Cristo. Vamos a ver el sacrificio de Cristo. Dice, pero Cristo ya vino y ahora Él es el sumo sacerdote de los bienes definitivos. Ya no necesitamos a Moisés. Moisés, te queremos mucho, tú la hiciste muy bien, pero hasta aquí llegaste tú porque ahora tenemos a nuestro Mesías Redentor, al prometido desde Génesis capítulo 3. Ya lo tenemos aquí, ya vino, ya está ejerciendo su sumo sacerdocio. Él es el que definitivo. El santuario donde Jesús actúa, donde Él actúa como sacerdote, es mejor y más perfecto. Y no ha sido hecho por los hombres. Es decir, no es de esta creación. Ni siquiera es de esta creación. Cristo ha entrado en el santuario, ya no para ofrecer la sangre de chivos y de becerros, sino su propia sangre. Ha entrado una sola vez y para siempre y ha obtenido para nosotros la liberación eterna. Eso es lo que ha hecho Jesús de Nazaret. Es verdad que la sangre de los toros y los chivos y las cenizas de la becerra que se quema en el altar, las cuales son rociadas sobre los que están impuros, tienen poder para consagrarlos y purificarlos por fuera. Pero si esto es así, ¿cuán más poder tendrá la sangre de Cristo? Pues por medio del Espíritu eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio sin mancha. Y su sangre limpia nuestra conciencia de las obras que llevan a la muerte, para que podamos servir al Dios viviente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El culto y los sacrificios de la antigua alianza, de la alianza del monte Sinaí, servían para purificarnos externamente o purificar a los israelitas. Pero no servía para cambiarnos el corazón.
no servía para que sirviéramos a Dios no por miedo o por cumplir una ley, sino porque realmente nos nace desde lo más profundo del alma amarlo, quererlo, adorarlo, oírlo, obedecerlo. Y nosotros, utilizando nuestro libre albedrío, decir: yo sigo y obedezco al Dios viviente. No hay nadie que me esté obligando, no hay nadie que me esté sometiendo. Yo elijo libremente amar y obedecer al ser que está sentado en el trono eterno. Y eso le da una piedra y un peñón a Satanás. Ustedes no se imaginan la piedra que ese ser coge cuando una persona decide entrar al reino de los cielos y recibir la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y eso lo recibimos en la Iglesia Católica plenitud. Desde niños, cuando nos bautizan. Por eso hay que bautizar a los niños desde pequeños, para que ellos vivan a plenitud todas las bendiciones a través de los sacramentos que la Iglesia Católica ha establecido como madre. Ahora vamos a ver la nueva alianza, para que vean que esto está en la Biblia, que no me lo invento yo, que es la doctrina que enseña la Iglesia Católica. Vamos a verlo. Vámonos ahí mismo a Hebreos capítulo 9, versículos del 15 al 23. Yo creo que estamos siendo claros hasta ahora. No hay nada que nosotros sea algo confuso. Si tienen alguna confusión, ahí me la escriben, ¿verdad? Dice: por eso Jesucristo es mediador de una nueva alianza. Ya la alianza de Moisés pasó, señores que respetan el sábado, señores que respetan los 10 mandamientos como se los entregaron a los judíos. Porque los 10 mandamientos hay que respetarlos, hay que amarlos. Pero la iglesia, en su sabiduría, llena del Espíritu Santo, lo enseña como debe ser. ¿Sí? Por eso Jesucristo es mediador de una nueva alianza, y una nueva alianza, y un nuevo testamento. Amén. Pues con su muerte libra a los hombres de los pecados cometidos bajo la primera alianza. O sea que hay dos alianzas. La alianza del monte Sinaí, mediador Moisés, tablas de la ley, santuario terrenal, día sábado. Con esta nueva alianza, Jesucristo mediador, santuario celestial, domingo. Ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, la ley del amor. Vean, todas las cosas Dios las hace perfectas, ¿sí? Y hace posible que los que Dios ha llamado reciban la herencia eterna que Él les ha prometido. Y otra cosa de ñapa, está abierta a todos los seres humanos. No tienes que ser hijo de Abraham biológica y sanguíneamente para tener derecho a la herencia eterna. Tienes que ser creyente de Jesús. Creyente de Jesús. ¿Sí? Eso es lo único que necesitas. Y obedecerlo, obviamente, obedecerlo, porque la gracia es esa. De nada sirve decir Señor, Señor. Se tiene que obedecerlo. Y lo más importante, la caridad, que es la marca número 1 del cristiano, la caridad. Ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces dice aquí, para que un testamento entre en vigor, tiene que comprobarse primero la muerte de la persona que lo hizo. O sea, usted no puede heredar, usted no puede dejar un testamento si usted no ha muerto. O sea, para que su testamento entre en rigor legalmente, usted tiene que morir. Si usted está vivo, pues no se puede leer el testamento. ¿Sí entendemos? Entonces, aquí dice, Pablo dice, para que un testamento entre en vigor, tiene que comprobarse primero la muerte de la persona que lo hizo. Recordemos que Cristo es el que está haciendo el Nuevo Testamento. Pues un testamento no tiene valor mientras vive el que lo hizo, sino solo cuando ya ha muerto. O sea, por eso le digo, la alianza del monte Sión, el Nuevo Testamento, comienza con la cruz del Calvario
y entra en rigor a partir de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. A partir de ahí, todas las leyes cambian. Dios las cambia, no la Iglesia Católica. Dios las cambia. Entonces dice, por eso la primera alianza también se estableció con derramamiento de sangre. Lo vimos en el capítulo 22 o 23. Moisés anunció todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo. Después tomó lana roja y una rama de hisopo, las mojó en la sangre de los becerros y los chivos, mezclada con agua. Recuerden que el sacerdote católico, cuando está haciendo la consagración de la Eucaristía, ¿qué hace? Cuando está preparando el altar, mezcla vino, que representa sangre, y un poquito de agua. Y roció el libro de la ley y también a todo el pueblo. Ahí los unió, los enlazó. Entonces les dijo, esta es la sangre que confirma la alianza que Dios ha ordenado para ustedes. Moisés roció también con sangre el santuario y todos los objetos que usaban en el santuario, en el culto. Según la ley, casi todo tiene que ser purificado con sangre. Y no hay perdón de pecados si no hay derramamiento de sangre. De manera que se necesitaban tales sacrificios para purificar aquellas cosas que son copias de lo celestial. Pero las cosas celestiales necesitan mejores sacrificios que esos. Y vamos a ver que el sacrificio que hizo Jesús con su sangre en el altar de la cruz. La cruz del Calvario es un altar. Señoras y señores, ¿por qué el católico adora, venera la Santa Cruz? Porque fue en la Santa Cruz el altar donde el Cordero de Dios fue inmolado para poder salvarnos eternamente. Bueno, para terminar, vamos a ir a ver acceso a Dios, cómo entramos al lugar santísimo. Recordemos que el santuario terrenal tenía dos lugares, el lugar santo y el lugar santísimo, y lo separaba un velo. Vamos a ver qué nos dice Hebreos. Hebreos 9, capítulos del 24 al 28. Dice, porque Cristo no entró en aquel santuario hecho por hombres, que era solamente una figura del santuario verdadero, sino que entró en el cielo mismo, donde ahora se presenta delante de Dios para rogar a nuestro favor. Es nuestro abogado. Y no entró para ofrecerse en sacrificio muchas veces, como hace cada año todo sumo sacerdote, que entra en el santuario para ofrecer sangre ajena, sangre de becerros. Si ese fuera el caso, Cristo habría tenido que morir muchas veces desde la creación del mundo. Pero el hecho es que ahora, en el final de los tiempos, Cristo ha aparecido una sola vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo en sacrificio para quitar el pecado. Y así como todos han de morir una sola vez y después vendrá el juicio, así también Cristo ha sido ofrecido en sacrificio una sola vez, para quitar los pecados de muchos. Después aparecerá por segunda vez, ya no en relación con el pecado, sino para salvar a los que lo esperan. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces ahí podemos ver cómo San Pablo nos hace una explicación de la diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, entre la alianza del monte Sinaí y la alianza del monte Sión. La Iglesia Católica enseña y es la iglesia de la alianza del monte Sión. Respeta y sigue los mandamientos de Jesús de Nazaret, que le transmitió y le enseñó a los apóstoles. Nosotros actualmente por elección, por sucesión apostólica, tenemos a un apóstol, el apóstol Pedro, que es el que nos guía y nos orienta y es el pescador de
el pescador de la balsa que lleva la iglesia. La iglesia es una balsa donde estamos todos ahí navegando por el mundo. Tenemos un capitán, un mayordomo, se llama Pedro, que por sucesión apostólica se llama en el siglo XXI Francisco. ¿Sí? Esa es la función del Papa, guardar la doctrina, ser nuestro pastor. Jesús le dice a Pedro 3 veces, apacienta mis ovejas, no se lo dice a otro. Y Dios sabe hacer las cosas desde el principio bien. No necesita después por ahí buscar a otros para que le remienden las cosas. La Iglesia Católica ha estado siempre bien y siempre guiada por el Espíritu Santo. Que la Iglesia Católica ha cometido muchos errores. No es la Iglesia Católica, sus dirigentes. Eso hay que decirlo, sus dirigentes. Y hemos tenido una falla, queridos hermanos y hermanas. Y es la falta de este ejercicio en nuestra vida, de leer la palabra de Dios en orden y capítulo tras capítulo, así como lo estamos haciendo desde el año 2020. Y ahí hemos aprendido muchísimo y nos hemos dado cuenta de dónde viene nuestra fe y por qué nuestra religión es la religión verdadera. Si la leemos en orden, si la comprendemos, si la escudriñamos, nos damos cuenta que la Iglesia Católica es la Iglesia de Jesucristo, para la gloria de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias, Padre Santo, por este hermoso regalo que nos das cada viernes y también los domingos, Señor, cuando nos permites comulgar, Padre Santo. En tus manos colocamos, Señor, el hogar de cada uno de estos hermanos que hoy nos están viendo. Bendícelos, santifícalos, oriéntalos, que escucha, Señor, todas tus peticiones y que puedan alcanzar, Señor, la paz verdadera en ti, en Cristo Jesús nuestro Señor. A ti, Madre Santa, te damos gracias por habernos traído a nuestro Mesías Redentor. Gracias por ser esa nueva arca de la alianza, que contuviste en tu interior la palabra de Dios, el retoño de Jesé, y también tuviste la palabra de Dios. Bendito seas, bendita seas, Madre Santa, y tú sabes que tienes un lugar importante en nuestro corazón. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos